La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genezaret. Amén. Bien, le recuerdo sus peticiones, por favor, llénelas. Crea que hay un Dios que tiene misericordia y responde la oración del justo. Amén. En el primer mensaje de hoy compartimos algo demandante para la iglesia. Era tener un corazón entendido para alcanzar plenitud, porque el Señor viene por una iglesia perfecta, en plenitud, gloriosa. No es palabra mía, sino la palabra del Dios que lo rescató del cautiverio de las tinieblas. Y hoy vamos a compartir un tema que también nos demanda mucho corazón para poder creer que lo que está escrito se tiene que cumplir en usted y en mí. Nos ponemos de pie, vamos a orar, vamos a declarar. Voy a pedir favor al hermano Freddy que me busque Romanos capítulo 1, verso 17. Amén. Usted y yo vamos a orar para pedirle al Señor, pero yo quiero que levante su voz y declare con su boca que el Espíritu Santo nos guiará a la verdad y nos enseñará y nos preparará. Padre, te damos gracias porque tu amor se ha manifestado y nos ha salvado por medio de la obra perfecta de sacrificio de Cristo. En Él hemos creído y por Él somos salvos, por Él estamos en el reino, y te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en nuestro corazón y tú nos guías a la verdad y tú nos enseñas. Ahora que la palabra sea enviada y que tú, Señor, nos la graves en el corazón, porque queremos alcanzar cada día una fe preciosa. Queremos alcanzar la revelación de los misterios para que podamos caminar plenamente en la voluntad del Padre. Te damos gracias en esta hora porque tu palabra viva y eficaz tiene el poder para transformar todo nuestro ser. En el nombre de Cristo lo hemos declarado y lo recibimos por fe. Amén y amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Siéntese, por favor. La escritura, ponga atención. La escritura dice que Jesús le dijo a los fariseos que las escrituras daban testimonio de él. Amén. Si usted ha leído la palabra, me puede decir amén. Amén. Porque cuando el pueblo de Dios escucha la palabra, está acentuando con su amén que esa verdad la tiene en su corazón. Amén. Entonces la escritura da testimonio de Cristo. Jesús le dijo a los fariseos: las escrituras dan testimonio de mí. Y también Jesús les decía a los fariseos que si ellos creían en Él, como dicen las escrituras, de su interior iban a correr ríos de agua viva. Amén. Jesús le estaba enseñando a los judíos, y de los judíos que les enseñó, hubo 12 que aceptaron el llamado. Usted sabe que estos 12 fueron conocidos como los apóstoles del Cordero. Pero estos apóstoles, 11 estuvieron firmes, uno usted sabe que falló. Amén. Esto es una figura importante en el tiempo de hoy para la iglesia. Lo que hoy el Señor quiere es que usted tenga el testimonio de la escritura en su corazón. Y ahora sí, por favor, hermano Freddy, léame Romanos 1:17. Usted se recuerda la palabra profética que vino, que el Señor llamó a Abraham y el Señor le dijo a Abraham que iba a ser escudo alrededor de él.
y que del llamamiento de Abraham iba a levantar nación. Amén. A usted rápido se les olvidó, hermano. Cuando usted dice amén, usted lo está creyendo que eso está escrito. Pero lea Romanos 1:17, ponga atención. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén, amén. Dice la palabra que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y se revela por fe para fe. Entonces está hablando de una dimensión más grande de la fe. Ahora cuando dice el justo por la fe vivirá, y la palabra profética que vino hoy nos hablaba de fe. ¿Sí? Amén. Entonces, la Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Así dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando dice Romanos 1 que la justicia de Dios en el Evangelio se revela por fe para fe, la justicia de Dios tiene un nombre, Cristo. Amén. Entonces Cristo tiene que ser revelado a nuestro corazón para poder creer. Ahora, usted está acá no por llamado de hombre, usted está acá porque tiene una medida de fe y está poniendo su confianza en Cristo. Ese fue el llamado que recibieron los discípulos cuando los llamó. Primero los llamó, después les dio palabra y ellos empezaron a tener fe para poder creer en el llamado que había hecho Jesús de Nazaret. A la medida que ellos fueron siendo instruidos, ellos fueron creciendo en fe hasta ser llamados apóstoles. Pero primero, antes del ministerio apostólico que recibieron estos hombres que eran comunes y corrientes, primero fueron llamados. Usted está aquí porque fue llamado. Aleluya, despierte, hermano. Usted está aquí porque fue llamado. Pero llamado para ser oyente, yo estoy seguro que no. Usted fue llamado con un propósito. Usted fue llamado para ser discípulo. Y no solamente discípulo, sino llamado para tener ministerio. Porque el Señor ha hecho de su pueblo un reino de sacerdotes. Usted tiene un sacerdocio que ejercer. Amén. Ahora, entonces, si la Escritura da testimonio de Cristo, tiene que dar testimonio a su corazón de que usted ya no es una persona común y corriente, sino una persona llamada, discipulada para ser un ministro. Porque cuando la palabra nos habla en el Nuevo Testamento, nos habla totalmente que somos parte de del ministerio del Espíritu, ministros del nuevo pacto. ¿Puede levantar su mano juntamente conmigo y diga usted, escrito está que yo soy ministro del nuevo pacto, ministro del Espíritu, no de la letra? Amén. Voy despacito para que usted me entienda. Entonces, cuando el Señor se fue al cielo, cuando fue levantado, ¿quién tuvo la responsabilidad de anunciar el reino? De aquellos que habían tenido fe para que la justicia de Dios se revelara por la fe y para que tuviesen más fe. Amén. Entonces en ellos estaba cumpliendo que ellos eran justos, no por sus obras, sino por la obra del justo, y ellos estaban viviendo por fe. Pero hoy en día se dice, el justo por fe vivirá, y es aquel que no quiere trabajar y quiere solamente vivir de las ofrendas. ¿Me explico? Por favor, cuando hay llamado, Dios hace que su justo viva por fe, pero creyendo en el reino. Y el salario, si así le podemos llamar, vivir de los diezmos, viene después. Pero hoy, hermanos, los obreros que van a ser enviados tienen que vivir por fe y no van a preguntar, pastor, ¿cuánto me va a pagar para irme a Santo Domingo? ¿Me estoy explicando? Bueno, ok. Pero lo que yo quiero hablarle, que los apóstoles del Cordero alcanzaron buen testimonio
por la fe. Como también alcanzaron buen testimonio los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Ahora usted tiene el privilegio de alcanzar buen testimonio por la fe. ¿No lo cree? Amén. Bien, entonces estamos viendo, ahora nosotros tenemos el privilegio de que hemos recibido el glorioso evangelio. Se nos ha revelado por fe, para fe. Pero ahora lo que el Señor quiere aperturar en su corazón es el entendimiento que usted tiene que tener una fe preciosa. Así dice la Escritura. Ahora vamos a hablar. Mire, el mensaje es bien pequeñito para que se le quede. Vaya conmigo a 2 de Pedro capítulo 1, 2 de Pedro capítulo 1, verso 1 y 2. Amén. Aquí habla Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Ya llegó? ¿O le damos tiempo? 2 de Pedro capítulo 1, versos 1 y 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí habla de justicia, la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. No sé si le da gloria a Dios, hermano. Mire, el apóstol Pedro está diciendo: los que han sido alcanzados por la justicia de Dios tienen que tener una fe preciosa igual a esos hombres que creyeron. Estos hombres que eran pescadores, cobradores de impuestos, personas ordinarias. Por eso cuando la Biblia dice que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo y predicaban con denuedo la palabra, aquellos que le habían conocido les decían: si estos hombres son del vulgo. Pero estaban sorprendidos porque los estaban oyendo predicar con sabiduría. Y eso tiene que cumplirse en usted, porque usted va a predicar el evangelio de la justicia de Dios que se ha revelado para fe. Porque de la misma medida que la fe de Pedro y de Pablo era preciosa, esa fe preciosa tiene que ser igual en usted. Bueno, tal vez usted está igual que yo, ¿verdad? Pues eso no dice amén. Mire, cuando usted dice amén, dice: así sea en mi vida. Entonces Pedro dice: una fe igualmente preciosa que la nuestra. Verso 2, mire pues: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Entonces, la fe preciosa semejante a los apóstoles, la palabra apostólica viene y nos dice que sea multiplicada la gracia y la paz para el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí, por favor, ponga su corazón. Esta palabra está desatando una dimensión. Y eso es lo que el Señor quiere que usted aprenda, de que no va a oír un evangelio de letra muerta, porque el evangelio no es de letra muerta. El evangelio es poder de Dios para los que creen. Entonces el Señor te está diciendo: vuestra fe debe ser semejante y preciosa a los que creyeron en mí y con denuedo predicaron el evangelio. Esto es lo que necesita la estirpe de Cristo en este tiempo. No solamente oír la palabra, sino que se levante con esa fe para que puedan ser testigos de la obra del Señor en sí mismos, para que teniendo ese testimonio le puedan hablar a otros. No podemos hablar de una salvación si no tenemos la revelación de esa salvación. No podemos hablar de la justicia de Dios si no tenemos revelación de la justicia de Dios. Vamos a hablar de un evangelio para hacerlos 2 veces hijos del diablo. Porque dice la Escritura que los fariseos, los religiosos, aquellos que se ufanaban, que estaban en la ley, dice que recorrían mar y tierra para ser un discípulo, pero lo hacían 2 veces hijos del diablo.
Y lo que el Señor dice, que vosotros estáis llamados a tener una fe preciosa, semejante a los apóstoles del Cordero. Y que sea multiplicada la gracia y la paz en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces no vamos a hablar de un evangelio que no conozcamos, no vamos a hablar de un Dios que no conozcamos, vamos a hablar de un Dios que tenemos intimidad con Él, vamos a hablar de un Salvador, de un Rey que está sentado a la derecha del Padre y que vendrá y que lo conocemos. Hablaremos verdades, verdades que hemos conocido en el Espíritu. Entonces el evangelio se tiene que transformar totalmente en la vida de nosotros, totalmente en esta iglesia. Pero voy a traer a uno, y ese uno que yo traiga en un día me va a ver trastabeando a mí. No, ese uno alcanzado tiene que ver en mí y en usted, que cada día está siendo multiplicada la gracia y la paz en el conocimiento del Dios Altísimo y del Rey y Señor Jesucristo. Entonces la iglesia va alcanzando plenitud y la iglesia va alcanzando madurez. Entonces tiene rema con lo que prediqué en el primer servicio, porque el Señor vendrá por una iglesia madura, una iglesia en plenitud, una iglesia que cuando el amado venga diga, esta sí es sustancia de mi sustancia, género de mi género, cuerpo de mi cuerpo, porque Él viene por una iglesia gloriosa, no por una iglesia religiosa, una iglesia que tenga revelación. Amén. Ahora, entonces yo voy a hablar de la gracia y paz que se tienen que multiplicar. ¿Qué se tiene que multiplicar? Gracia y paz. Gracia y paz. Ahora, la palabra, pues yo les hablaba de una apertura de la gracia y de la paz. La palabra nos enseña que Jesús, cuando empezó a crecer como niño, biológicamente hablando, Jesús estuvo de meses, Jesús tuvo 1 año, Jesús tuvo 2 años, Jesús tuvo 3 años, Jesús tuvo 4 años, Jesús tuvo 5. La escritura no dice qué hizo, pero la escritura dice que Él crecía en sabiduría y en gracia. Amén. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 2. Yo decía en el primer servicio, Señor, estos mensajes tú me los has dado, respalda tu palabra para que tu pueblo aprenda a creer que lo mismo que vivió Jesús tiene que vivir la iglesia. Amén. Por eso Jesús se hizo hombre, por eso Jesús fue creciendo para que la iglesia ahora, con la fe preciosa semejante a los de los apóstoles, también crezca. Dice la palabra Lucas 2, verso 52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces estuve escudriñando muchas versiones y todas decían estatura. Otras decían crece en tamaño. Y entonces escudriñamos el vocablo griego, porque yo no me quedé de que Jesús estaba creciendo. Yo no sé si Jesús llegó a medir unos 70, no sé si llegó a medir unos 75, o tal vez tenía la misma estatura de Zaqueo. Dice que Zaqueo era muy bajito, yo no sé. Lo que sí sé es que él crecía en sabiduría y en estatura. Y entonces el vocablo griego de estatura es el vocablo geliquía. Y geliquía significa madurez. Como usted en sus manos tiene una traducción, entonces aquí está diciendo la palabra que Jesús crecía en sabiduría y en madurez y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, si Jesús crecía en sabiduría y en madurez y en gracia delante de Dios y delante de los hombres, entonces estaba alcanzando buen testimonio delante del Padre y buen testimonio delante de los que lo miraban. Ahora en la iglesia, usted y yo tenemos que crecer en sabiduría, en madurez y hallar gracia delante del Señor, amén, y delante de los hombres. Cuando nos miren los hombres, ciertamente van a notar en nosotros que somos diferentes. Ahora,
Si vamos a crecer en sabiduría y en madurez, hermanos, estamos como remanente escogido del Señor, como parte de la iglesia novia, alcanzando la plenitud completa. Amén. Aleluya. Bueno, entonces dice la Biblia en Efesios capítulo 4, dice la palabra, no lo busque, solamente eso lo sabe usted de memoria, que los ministerios fueron dados a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Para que todos lleguemos a alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque la novia tiene que ser igual que el novio. Ahora tenemos una fe preciosa. Yo lo desato para que usted la tenga, pero tiene que crecer en gracia y en paz para que eso se dé. Ahora yo le voy a explicar esto. Entonces Jesús crecía en gracia porque tenía sabiduría y tenía madurez. Entonces no podemos crecer en gracia si no tenemos sabiduría y no tenemos madurez. ¿Me está entendiendo? Ahora, vaya conmigo a Colosenses, capítulo 3, versos 9 y 10. Cuando haya llegado me dice amén. Colosenses 3, 9 y 10. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Oiga, entonces dice la palabra que nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre con sus hechos. Entonces un cristiano no puede alcanzar sabiduría, no puede alcanzar madurez espiritual, no puede alcanzar la gracia porque es a veces incapaz de despojarse del viejo hombre con sus hechos. Ahora, ¿cuáles son los hechos de un viejo hombre? La ira, la contienda, la mentira, la murmuración, el adulterio, la lujuria. Oh, pastor, no somos lujuriosos, ni adúlteros, ni idólatras, mucho menos. Pero muchas veces murmuradores, sí. Muchas veces chismosos, sí. Bueno, yo estoy hablando en forma general. Ya no se adultera, pero la boca todavía no se la entrega, o la lengua no se la ha entregado al Señor. Que tenga oídos, que oiga. ¿Será hombre viejo el que está murmurando? ¿Será hombre viejo el que está mintiendo y engañando? ¿Será hombre viejo el que esté celando y contendiendo? ¿Será hombre viejo con hechos el que esté envidiando? Ciertamente podrá saber de palabra, pero sus hechos son de hombre viejo, y entonces no está alcanzando madurez ni sabiduría, ni será multiplicada gracia ni paz, porque tarde o temprano la murmuración y la contienda, la disensión, la mentira y el engaño traerá consecuencias, como trae consecuencias al hombre adúltero. O dígame usted si un hombre adúltero tiene paz con Dios. Por eso, ¿cuántos quieren fe preciosa? ¿Cuántos quieren fe preciosa? Amén. Entonces Dios quiere concedernos ese don, porque es un don. El fruto de la fe es para salvación, o sea que por el fruto de la fe, esa semillita del fruto de la fe nos trajo la salvación. Pero ahora el Señor nos quiere dar el don de la fe para que todavía crezcamos en la fe, para que esa fe sea preciosa y que cada día agrademos al Dios que nos tomó por siervos. Por eso Pablo dice acá que nosotros tenemos que ser revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó
se va renovando. O sea, mire, pues, o sea, usted y yo podemos inclusive ser, oiga, ser víctimas de los años. Que usted esté con canas, que usted tenga unas libritas de más, que usted tenga sus patitas de gallo, que usted tenga pliegues en donde no quisiera que tuviese pliegues. Usted cuando se mira en el espejo, wow. ¿Verdad? Las mujeres dicen, ya necesito tinte, dicen las mujeres, ¿no? Se me miran las canas. Y otras dicen, no importa, las canas son reflejo de sabiduría, dicen. Y hasta hay hombres que se pintan el pelo. Me dicen mis hijas, papá, ¿y te vas a pintar el pelo? No, te dije. Mejor estoy orando para que no me salgan. Pero que si salen, qué bueno. Hay otros que no son tan favorecidos, ni ya quisieran tener por lo menos canas. Se les va el pelo. No estoy viendo a ninguno, hermano, perdone. A veces digo yo, ¿qué son esos flashazos que vienen hacia acá? Digo, aleluya. Amén. Bueno, entonces, por eso Pablo dijo, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se está fortaleciendo, se está renovando a la imagen, porque lo que se está restaurando es la imagen moral de Dios en nosotros. Por eso dice la palabra, despójense del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué conocimiento pleno? El conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el gran problema de muchos que confiesan el nombre del Señor es que se quedaron en confesarlo nada más y no han permitido que despojados del viejo hombre sean renovados en su hombre interior. Porque usted y yo tenemos que ser partícipes de todas las promesas que Dios tiene en su palabra. Porque usted y yo estamos llamados que somos justos y que por fe viviremos y que por esa fe preciosa agradaremos cada día a Dios y no le vamos a desagradar. Por eso hay muchos que claudican, muchos que van, hermano, como que a paso de tortuga en el evangelio. Y eso es un problema, porque el Señor nos está llamando al conocimiento pleno, nos está llamando a una dimensión de gloria, a la imagen de Él. Porque cuando el Señor venga, vamos a conocer tal como Él es y vamos a ser semejantes a Él. Vamos a tener un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Él, dice la palabra. Entonces cuando la mente natural lee todo eso, va a decir, eso es imposible. Pero el Señor dice, es posible para el que cree. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, la palabra del Señor en Colosenses nos da esa tremenda verdad. Ahora vaya conmigo a Hebreos 12, 14, lo que les decía, el hombre, si no se despoja de lo viejo, de sus hechos, va a estar en conflicto. Ahora dice la palabra, Hebreos 12, 14, mire, eso lo dice el Señor. Por favor, diga usted juntamente conmigo con su mano levantadita como que si fuera niño. Somos niños creciendo. Amén. Eso lo dice mi Padre, diga usted conmigo. Lo que vamos a leer. Amén. Dice Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces no podemos estar en santidad si no tenemos paz. Entonces la dimensión de la multiplicación de la gracia y la paz no viene. ¿Por qué? Porque estamos como viejos hombres y Dios nos va a derramar de su gracia y de su paz sobre alguien que está como viejo hombre. No le va a faltar el aire, no le va a faltar el sol, porque la Biblia dice que aún el sol es para todos. El sol nace sobre buenos y malos. El aire está para buenos y malos. Pero
la revelación de la justicia en el Evangelio de Dios es por fe para fe. Entonces dice la Escritura que tenemos que seguir la paz y la santidad, porque sin ello no podemos ver al Señor. A ver, ¿cuántos quieren ver al Señor? Mire, en este tiempo nosotros como la iglesia de Cristo podríamos tener el privilegio de poder tener un privilegio de ver al Señor. Al Señor, si le place, se le puede manifestar a usted. Y esta es una de las señales para los que llegan a ser apóstoles, tener evidencia que tuvieron un encuentro cara a cara con el Señor. Por eso todos los que se autodenominan apóstoles, ¿será que han visto cara a cara al Señor? Aleluya. Entonces, pero lo que sí estoy seguro es de que la iglesia que tiene el pleno conocimiento de Él, la iglesia que se le revela, que tiene esa fe preciosa, va a creer que en el tiempo final, cuando venga el Señor, vamos a ser semejantes a Él. Así dice la Escritura. Y entonces le miraremos cara a cara. Amén. Le recuerdo algunos versos para que usted se llene más de fe. Amén. Vaya conmigo. Vamos a ver Primera de Juan. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Eso lo dice la Escritura. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o cuando Él venga, cuando Él esté enfrente de nosotros, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Quién le va a ver tal como Él es? Los que prosiguen la paz con todos y la santidad, porque sin esto no podemos ver al Señor. Aleluya. ¿Están despiertos todavía? ¿Quién va a ver al Señor tal como es? Los que siguen la paz con todos. Pero la paz se va a seguir si nos despojamos del viejo hombre. Amén. Ok, regresemos a lo eso era solo para que usted pueda darse cuenta que hay que seguir la paz con todos y la santidad. Entonces, porque tenemos que ser renovados en el nuevo hombre conforme a la imagen del que nos crió. Amén. Ahora, el Espíritu Santo quiere que usted pueda discernir que el propósito de Dios no es que usted sea solamente salvo. El propósito de Dios es hacerle partícipe de su genética. Y por favor, yo no soy ningún loco, ni cosa por el estilo, ninguno que esté hablando fantasías. Usted que me ve por televisión, lo que yo voy a compartirle es lo que el Espíritu Santo quiere darle testimonio, que el Señor quiere hacerlo partícipe de la genética de Él. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas, diga usted conmigo, todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Amén. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Quiere decir que todas las cosas que le pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido concedidas por el divino poder de aquel que nos llamó. Y aquel que nos llamó a su conocimiento es Cristo. ¿Sí? Amén, vaya. Eso está buenísimo, hermano. Como decía mi hermano, está buenísimo, pastor. Me decía. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Oiga, cuando usted discierne que usted fue llamado por la excelencia y la gloria de Cristo a esta dimensión, usted deja de ser religioso. Aleluya.
Oiga, el verso 4 es tremendo. Aquí la participación de la genética, por medio de las cuales nos ha dado. Oiga, nos ha dado, no que nos dará, ya nos dio. Por favor, levante su mano y diga conmigo, ya me dio. Amén. Por su divino poder, ¿verdad? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. 1, 2, 3. Amén, diga. Aleluya. ¿Saben cómo hablan los ventrílocos? Con el estómago, dicen, ¿no? Así estoy hablando yo ahorita, hermano, que la garganta ya no me da. Pero diga amén. Dice, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aleluya. Usted fue rescatado de allá y ha huido de la concupiscencia de la carne, está en el reino, y el Padre, el Dios eterno, le concede por el divino poder de Cristo, por su gloria y por su excelencia, hacerlo partícipe de la naturaleza divina. Aleluya. ¿Cómo no vamos a tener esa preciosa fe para poder creer, hermano? Por eso tenemos que ser desbaratados de todos los paradigmas. Yo quiero vivir en esa dimensión, hermano. Por eso el convencimiento es de la palabra a mi espíritu. El convencimiento es del espíritu que habita en mi corazón, a mi espíritu, de que yo tengo, por medio del excelente divino poder del Cristo que me salvó, a ser partícipe de la naturaleza divina de mi creador, de mi Dios, de aquel que me salvó, de aquel que se acordó de mí, de aquel que tuvo memoria de mí, de aquel que pagó el precio por mí, Cristo. Por Él tengo todo. Entonces, mi fe tiene que agradar al Dios que me salvó. Por eso yo no sé cómo está su corazón, hermano, pero mi corazón está necesitado de poder poseer las preciosas y grandísimas promesas que tengo en Cristo para ser partícipe de esa naturaleza. Pero el hombre viejo hay que hacerlo morir. La bestia que se quiera levantar del hombre viejo hay que reprenderla, hermano. Usted miraba a Hulk. A muchos cristianos se les levanta el Hulk. Es que así soy, así es mi carácter. Un momento. Usted sabe que los hijos del trueno fueron transformados, y Juan, que era un hijo del trueno, el Señor lo convirtió en el discípulo del amor. Amén. El Señor lo puede cambiar a usted, hermano, y a mí también. Aleluya. Póngase de pie, hermano amado. Póngase de pie. Este es el evangelio precioso, maravilloso. No de emociones, sino de convencimiento, que Él quiere hacernos partícipes de cosas gloriosas, hermano. Por eso qué linda la palabra cuando aquí dice la escritura. Mire, hermano, dice que todo nos ha sido dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. Cada día que le conocemos más, cada día que la personalidad de Cristo se está engendrando en nuestro corazón. Aquí tenemos peticiones. Cuando tenemos situaciones en el mundo terreno, perdemos de vista lo celestial. Pero por eso el Señor nos concede preciosas y grandísimas promesas también, para que lo que está agobiando en la carne no sea obstáculo para que se esté recreando la personalidad de Cristo en nosotros. ¿Hay otras peticiones acá, por favor? Pase aquí. Por eso yo a veces me pregunto, ¿no tendremos necesidad de pedir que el Señor aumente su gracia en nosotros?
que sea multiplicada gracia y paz. No hay necesidad de pedir sabiduría, hermanos. No hay necesidad de pedir más fe. Aleluya. Levante sus manos al cielo, cierre sus ojos. Señor, yo bendigo a tus hijos. Y como escrito está en el Evangelio, tu justicia se revela por fe para fe, para que ellos tengan una fe preciosa semejante a los apóstoles tuyos, Señor. Aquellos que creyeron en el llamamiento, aquellos que creyeron lo que tú hacías, Señor, por ellos. Por eso levante su corazón delante de Dios y dígale: Señor, aumenta mi fe. Quiero tener esa preciosa fe en mi corazón para poder creer que será multiplicada la gracia y la paz en el conocimiento tuyo, para que, habiéndome despojado del viejo hombre con sus hechos, sea renovado el nuevo hombre a la semejanza tuya, mi amado. Aquí estoy convencido. Abra sus labios y diga al Señor: yo quiero ser renovado. Yo quiero que tú seas en mí. Yo quiero que tú crezcas en mí. Señor, aquí están nuestras necesidades. Señor, estamos orando por la familia Machaná, que está pasando tiempo de pruebas porque falleció la abuelita de mi hermano Aldo. Señor, te pido que lo fortalezcas, que la muerte de un ser querido nos dé la esperanza de poder creer en la resurrección en el tiempo venidero. Señor, fortalece a la familia Machaná. Oramos, mi Dios, por los que están pidiendo que el Señor aumente su fe. Oramos, Señor amado. Oh, Señor, qué precioso, Señor. Aquí hay una mujer que dice: aumenta la fe mía y la de mis hijos, porque no nos queremos separar del Dios que nos ama. No queremos separarnos del Dios que nos ha salvado. Queremos agradarte, queremos tener fe. Oh, Señor, maravilloso eres, oh Dios. Oramos, Señor, por las familias que están pasando enfermedades y escasez. Te pido, mi Dios, que nada de lo que están pasando les quite, Señor, su mirada en ti como el autor y consumador de la fe. Y ahora levante sus manos. Yo decreto en el nombre de Jesús que la palabra se ha predicado, la palabra ha venido, y por la palabra creceremos en fe, y la gracia y la paz se multiplicará en el conocimiento de aquel que con su divino poder nos rescató de las tinieblas. Por eso dele gracias al Señor en esta hora. Levante sus manos y levante su corazón. Levante un cántico al Dios de su salvación, al Dios que le hace partícipe, al Dios que te dice: te he dado todo, te he dado preciosas y grandísimas promesas. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Levante sus manos, dígale: seguro estoy, seguro estoy, bien seguro estoy, en tu mano estoy seguro, mi Jesús. Aleluya. Solo eso, dígale: seguro estoy, bien seguro estoy, en tu mano estoy seguro, mi Jesús. Aunque venga el vendaval, aunque venga el vendaval, y aunque azote el huracán, en tu mano estoy seguro, mi Jesús. Levante sus manos, dígale: seguro, seguro estoy, bien seguro en tu mano estoy seguro, mi Jesús. Oh, aunque venga el vendaval, aunque azote el huracán, en tu mano estoy seguro, mi Jesús. Manos alzadas, dígalo: seguro estoy, bien seguro, en tu mano estoy seguro, mi Jesús. Aunque venga el vendaval, aunque venga el vendaval,
venda, aunque azote el huracán, en tu mano estoy seguro, mi Jesús. Seguro estoy, bien seguro estoy, en tu mano estoy seguro, mi Jesús. Oh, aunque venga el vendaval y aunque azote el huracán, en tu mano estoy seguro, mi Jesús. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz. Solo puedo, Señor, solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz, decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este día en mi corazón. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este día en mi corazón. En este día en mi corazón. En este día en mi corazón. Levante sus manos un momento. La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genesaret.